nuestro curso sobre evangelismo. Ya estamos pronto a terminar. La semana pasada vimos un poco de las definiciones de lo que era el evangelismo, que básicamente es la predicación de la palabra del Señor, que es muy diferente a hacer propaganda por una iglesia o para que la marca de una iglesia esté sonando en el mercado. Eso se llama mercadeo. Nosotros no estamos mercadeando marca, nosotros no estamos haciendo propaganda, nosotros no estamos haciendo proselitismo, nosotros predicamos el evangelio. Esa es una de las cuestiones importantes. En el libro de doctrina que nosotros tenemos, que es el de las doctrinas básicas, dice que el evangelio solo puede ser predicado, solo puede ser anunciado. Esa es la única cosa que nosotros podemos hacer con el evangelio. Nosotros no podemos obligar a la gente a creer, nosotros no podemos infundir el evangelio, sino sencillamente predicarlo. No es tarea nuestra hacer que el evangelio se implante y crezca en el corazón de un hombre. Y en esta mañana vamos a determinar algunas cosas interesantes, y el tema de la clase es tipos de evangelismo. Muy bien, quiero que evaluemos primero el evangelismo en masas o a conglomerado de personas. Me gustaría leer un párrafo en Hechos, todo lo vamos a estar basando en el libro de los Hechos. Dice Hechos en su capítulo número 12 y en el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis que están, pues es la hora tercera, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Muchas veces se ha dado un énfasis preponderante a este tipo de evangelismo. El evangelismo a las masas o al conglomerado dio origen a los teleevangelistas, a las campañas de evangelización, y nosotros hemos oído de gente que dice: va a haber una campaña, vamos a la campaña, y en la campaña alquilan un estadio, y en el estadio llega un hombre que va a dar un mensaje para que la gente crea y para que la gente oiga el mensaje de la palabra de Dios. Y ponen el ejemplo de Pedro en el libro de los Hechos, cuando él se para en Jerusalén, en el aposento alto, y le empieza a hablar a la gente de qué era lo que estaba pasando allí cuando el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés. Sin embargo, nosotros vamos a analizar algunas cosas que son muy diferentes a lo que Pedro realizó en esa. En primer lugar, nosotros vemos que Pedro se levanta. Había ocurrido un hecho muy trascendente: había descendido el Espíritu Santo. Y ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta. En segundo lugar, predica. ¿Y qué es lo que predica? Predica las Escrituras. Y en primer lugar, él, al predicar sobre las Escrituras, si ustedes leen todo el párrafo primero, habla sobre ley. Demuestra que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, y da un mensaje de ley para la gente que está escuchando allí. Ese sería el parámetro a seguir si nosotros vamos a hacer un evangelismo en masas: hablar la palabra del Señor, predicarle a la gente ley para que la gente sienta dolor por los pecados y por lo que ha ofendido a Dios. Y en tercer lugar, vamos con el evangelio. Cuando nosotros ya la gente está ahí, viene el apóstol Pedro y le dice a la gente pregunta: ¿qué podemos hacer? Estaban compungidos, estaban arrepentidos, la ley había golpeado sus corazones, y le preguntan a Pedro. Mire cómo le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? Pero voy a leer antes. Sepa pues certezamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Cristo. Al oír esto, está hablando sobre ley, se compungieron en su corazón y dijeron a Pedro: ¿qué haremos, varones hermanos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viene Pedro
por medio de la ley los guía hasta el arrepentimiento. Pero después del arrepentimiento viene la predicación del Evangelio. Y el Evangelio conlleva conversión. El Evangelio crea la fe en el corazón y esto nos lleva a la conversión. Perdón, la fe nos lleva a la confesión. Y la confesión nos lleva a la conversión. Y este proceso también lo hace Pedro a través de una fórmula sacramental por medio del bautismo. Ahora, si usted mira esto, es totalmente diferente al evangelismo en masa que nosotros vemos ahora. ¿Cuál es el objeto del evangelismo en masa? Es promocionar una marca, promocionar una iglesia, poner en la mente de la gente esa iglesia, esa marca que quieren promocionar. Y lo primero que hacen ellos es un proselitismo. Un proselitismo o una propaganda por medio de radio, por medio de televisión, por medio de prensa, por medio de volantes. Y entonces la gente ya está enterada del evento que va a ocurrir. En el evento, lo primero que dan es un buen espectáculo. Hay música, hay cantantes reconocidos internacionalmente. Traen a Yuri, traen a Juan Luis Guerra, traen a Marcos Witt, traen a Jesús Adrián Romero. Y la gente se siente motivada porque va a haber música y porque va a haber espectáculo y que la gente va a llegar a escuchar. Y después alguien predica un mensaje sin compromiso, un mensaje sencillo, un mensaje que va al convencimiento intelectual de las personas, hace la invitación para que levanten la mano, repitan la oración y después le dan, por supuesto ya recogieron la ofrenda, y después le dan el volantito para que busque una iglesia. Pregunto, porque este es el modelo de evangelismo en masas, ¿en dónde está la predicación de la ley y en dónde está la predicación del evangelio? Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, no llevó a una gran banda musical ahí, a los músicos de Castillo Fuerte, una gran banda ahí que tocaran rock cristiano para que la gente se acercara. Pregunto, ¿qué lugar ocupan en este tipo de evangelización los medios de gracia? ¿En dónde está el bautismo? ¿En dónde está la Santa Cena? ¿En dónde está la proclamación, no la proclamación, la predicación de la palabra de Dios como tal, para que la gente crea, reciba la palabra del evangelio, tenga fe, confiese y se convierta? Lo que yo les puedo decir como luterano confesional es que el evangelismo en masa sí es bíblico y sí es válido, y es lo que nosotros hacemos todos los domingos en nuestra iglesia. Lo que el pastor debe hacer cada vez que se para en la iglesia es predicar ley y evangelio, y predicar a través de la palabra del Señor el más puro evangelio para que la gente pueda creer y pueda ser salva. En la iglesia tenemos los medios de gracia. En la iglesia tenemos la fórmula sacramental del bautismo y de la Santa Cena. Por lo tanto, la iglesia ofrece al que la visita perdón de pecados. Y regreso a la clase del sábado pasado. ¿A qué vamos a la iglesia? Pregunto, ¿a qué va la gente a las campañas evangelísticas? Van a ver a los músicos, a oír buena música, a mochar, a saltar, a corear. Si a la iglesia a la que usted va
no llega a recibir perdón de pecado, esa iglesia no está haciendo nada. ¿A qué llegamos a la iglesia, hermanos? A recibir perdón de pecados por medio de la palabra y por medio del sacramento, por medio del oficio de las llaves. El pastor anuncia el perdón de los pecados de las personas que han llegado a escuchar la palabra de Dios. Hay bautismo, que es un medio de gracia. Hay Santa Cena, que es un medio de gracia. Y esto está siendo dado por medio del ministerio pastoral o de un diácono instalado para que pueda predicar correctamente la palabra de Dios. Aquí no se levanta la mano, aquí no se le llevan estadísticas de cuántos levantaron la mano y cuántos repitieron la oración. Pero sí nosotros estamos seguros de que si estamos predicando como predicó Pedro en su primer discurso, que Pedro lo que hizo fue dar a conocer la ley y el evangelio, y llevó a la gente por medio de la ley, el Espíritu Santo, la llevó por medio de la ley al arrepentimiento, y Pedro anuncia las buenas nuevas del evangelio a través del sacramento bautismal. Hay otro párrafo interesante que a mí me gustaría que estudiáramos. Vamos al libro de los Hechos. Pablo llega a la ciudad de Atenas en Grecia, y Pablo había estado compartiendo la palabra de Dios, predicando a la palabra del Señor en las sinagogas entre judíos piadosos. Pero Pablo se ponía enardecido al ver esta ciudad entregada totalmente a la idolatría, a la inmoralidad, a todo este tipo de situaciones. Y entonces uno lo agarra y le dicen: parece que tú estás hablando de nuevos dioses. Le dijeron algunos filósofos estoicos y los epicúreos, y lo llevan al Areópago para que él predique, para que él hable la palabra del Señor. Y Pablo, estamos viendo evangelismo en masa. Pablo, ¿qué hizo Pablo? Analicemos lo que hizo ahí. En primer lugar, llamó a la atención de la gente a través de una contextualización. Es decir, Pablo se identificó en ese momento con la cultura griega. Habla a la gente que está ahí, les habla de sus tradiciones, les habla de su cultura, les habla de sus poetas. Pero básicamente esto los está llevando para darles a conocer el mensaje de Cristo. Y después, cuando les habla de Dios y les habla de Cristo y les habla de la salvación que hay en Cristo, que Dios pasa por alto los pecados que hemos hecho por ignorancia, y les dice: y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día que va a juzgar al mundo con justicia. Les está hablando de la ley, y cuando les estaba hablando de la ley, todavía no había llegado al evangelio. Aquella gente, cuando oyó sobre la resurrección, le dice: ¿sabes qué, Pablo? Otro día te vamos a oír. No hubo 4,000 convertidos ni 5,000 convertidos como sucedió con Pedro. La gente se fue porque no toleró el mensaje de la palabra de Dios en su fase de ley. Pero algunos se quedaron ahí. Y a estos sí, el apóstol Pablo les habló el evangelio. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, se burlaban y decían: otra vez te oiremos. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron a la palabra de Dios. Sí, en algún momento nosotros podemos compartir nuestra fe
dar testimonio de Cristo a alguna multitud de personas. Y podemos hacerlo iniciándonos con una contextualización, hablar de algún punto cultural, poético, pero para entrar de lleno a Cristo y su sacrificio vicario. Para hablar del pecado con el cual nosotros hemos ofendido a Dios y hablar sobre la ley, y después poder nosotros hablar sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigo. Ahí no se convirtieron un montón, pero algunos creyeron y se acercaron a Pablo. Punto 1. El evangelismo en masa lo hacemos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, cuando vamos a conocer a Cristo. En segundo lugar, yo quiero hablar sobre el evangelismo en grupos discipulares. Y quiero que vayamos nuevamente al libro de los Hechos, en el capítulo número 2, y dice: y sobrevino temor, estoy leyendo el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntamente y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes en el templo, en el partimiento del pan, en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí claramente nos habla de dos tipos de adoración o de dos tipos de reunión que tenía la iglesia. El primero, una reunión pública, y es de lo que hablamos ya anteriormente, en el templo. Y ahí era donde se podía hacer el evangelismo en masa, el evangelismo a las personas. Pero dice después que había una reunión privada, una reunión que nosotros hemos dejado muchas veces de un lado, y es en las casas. Y ellos no partían el pan en el templo. Sin embargo, en las casas ellos tenían el sacramento de la Santa Cena y estudiaban la palabra del Señor, porque dice que permanecían, ahí lo dice claramente, que permanecían en la doctrina de los apóstoles, dice, y partían el pan con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de cada uno. Pero dice ahí, y todos los que querían estaban juntos y perseveraban unánimes en el templo, en el partimiento del pan y en las casas, y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, y tenían el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos con esto? Hay un tipo de evangelización cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa para estudiar la palabra de Dios. Y en los grupos discipulares nosotros podemos compartir y predicar nuestra fe en Cristo Jesús de una mejor manera. Podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Podemos compartir un momento de comunión con las personas. Podemos charlar, podemos dialogar, podemos orar, podemos compartir. Pero lo más hermoso es que podamos dar a conocer la ley y el evangelio para que la gente pueda venir a los pies del Señor Jesucristo, para que la gente pueda creer al evangelio, para que la gente vea que el reino de Dios, que el reino de los cielos se ha acercado. Y esta gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Mire cómo lo dice en el verso 41. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos en casa. Podemos compartir el pan, podemos compartir las oraciones, podemos compartir la comunión, y lo más importante, podemos compartir la palabra del Señor en su sana, en su total pureza, bajo el lineamiento de la doctrina apostólica que nosotros hemos recibido. Para mí, una de las maneras más importantes que debemos tomar como iglesia son los grupos discipulares en casa, para que la iglesia pueda crecer
y el Señor pueda añadir cada día a la iglesia los que van a ser salvos. Y por último, para mí es el evangelismo más efectivo, es el evangelismo personal. ¿Y qué entendemos nosotros como evangelismo personal? El evangelismo personal es cuando yo puedo compartir mi fe y puedo compartir la palabra del Señor con un amigo, con un familiar, con un compañero de trabajo, de una manera personal. Cuando yo puedo hablar a solas con una persona y puedo hablarle la palabra del Señor. Y aquí viene el párrafo que vamos a leer en este momento. Siempre estamos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 8, verso 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, lo oyó que leía Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? El evangelismo personal básicamente se trata de discipular, de compartir la palabra del Señor, de explicarle la palabra del Señor a aquel que tiene necesidad. Y el tema central del discipulado es: ¿entiendes lo que lees? Yo te puedo explicar. El Espíritu Santo nos puede dar a nosotros las instrucciones y la manera apropiada para que nosotros podamos compartir el Evangelio. El evangelismo personal es eso, cuando yo tengo la suficiente confianza con un amigo, con un vecino, con un hermano, para hablarle la palabra de Dios. Para hablarle cuando lo vea que está en problemas, cuando lo vea que está en aflicciones o aún cuando esté contento. Poder compartir con él su gozo por medio de la palabra del Señor. Y le dice: ¿entiendes lo que leo? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Si nadie me enseña. Y aquí viene la otra palabra interesante: ¿entiendes lo que lees? No, porque no hay quien enseñe. Y la palabra enseñar es discipular. La palabra enseñar es tomarse la paciencia y el tiempo debido para explicarle la palabra de Dios a una persona. Si ustedes pueden ver, tanto el evangelismo a multitud como lo hacemos en la iglesia, como el evangelismo en un grupo discipular, como el evangelismo personal, todo está enfocado en predicar la palabra de Dios. En ningún momento nosotros estamos haciendo propaganda por una iglesia, sino lo que nos interesa a nosotros es que el Señor salve, que el Señor dé vida eterna al pecador que se arrepiente, confiesa y cree en Jesucristo como su Salvador. Y le dice Felipe, llevándole por las escrituras, le cuenta, y que no era de él quien estaba hablando, o sea, de Isaías, sino era de Cristo. Y después le dice Felipe, entonces abriendo su boca y comenzando desde las escrituras, le anunció, le dio a conocer, le predicó el evangelio de Jesús. Mire qué lindo. No le hizo promoción por una iglesia, le habló, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y le dice a Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El momento de la conversión, de la confesión, precioso, por la labor de un evangelismo
de tipo personal. Hermanos, Pablo dijo, no importa que si alguno predica por contienda, por vanagloria, no importa, de todos modos Cristo es predicado, en esto me gozo y me gozaré. Hay quienes predican por elevar su vanidad, hay quienes predican por elevar su ego, pero hay quienes predicamos porque nos interesa dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Ya sea que lo hagamos a las multitudes, ya sea que lo hagamos en nuestras casas, o ya sea que lo hagamos de una manera personal. Estas son las tres maneras que la Biblia nos presenta de cómo debemos nosotros predicar el Evangelio a los necesitados. Si lo hacemos a las masas, tenemos que tener una preparación, un conocimiento cultural previo, para poder contextualizar y poder enfocarnos y llamar la atención de aquellas personas que van a escuchar la palabra, para después entrar a predicar el más puro Evangelio. Si lo hacemos en las casas, pues tenemos que tener el conocimiento de la palabra del Señor y utilizar la palabra del Señor, utilizar el catecismo, utilizar las ayudas que nos puede dar nuestros libros de confesiones para que nosotros podamos catequizar personas en nuestro hogar. Y si lo hacemos personalmente, con aquel con el que nos acercamos, con el compañero de trabajo, con el amigo, o con la persona que va a la par de nosotros en el bus, en el tren o en el avión, y poder hablarle de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. No importa el tipo de evangelismo que usemos, al final de cuentas, el resultado es de Dios. Yo sembré, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La conversión es un efecto del Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo sábado.